Bendiciones, amados hermanos. Les saluda a su servidor, el pastor Elder Figueroa, para abordar el tema las 7 trompetas del Apocalipsis. Es necesario que todo cristiano identifique la fase que nos ha tocado vivir. Estamos en los días postreros. El desarrollo de las profecías bíblicas está frente a nuestros ojos. Y tenemos que entender que Dios ha dejado tremendas señales para que las entendamos lo cercano que está su retorno. Las profecías bíblicas muchas veces son progresivas, es decir, que hay una activación y luego un desarrollo, de la misma forma que ocurre con el sonido mismo de la trompeta que inicia y por algún tiempo determinado emite sonido. Eso ocurre también con las señales que se activan, tienen un desarrollo y van acrecentándose. Es decir, que los eventos relacionados a las trompetas van acrecentándose poco a poco. Esto fue dicho también de otra manera usando la frase principio de dolores, dando a entender que los dolores se van agudizando de la misma manera que ocurre en un parto. Entre las fiestas judías se encuentra la de las trompetas. Esto es muy interesante que podamos entenderlo y con esta gráfica vamos a poder explicar cómo las fiestas son como una especie de agenda de Cristo Jesús. De hecho, Cristo fue el Cordero de Pascua y dio cumplimiento a una de las fiestas judías, también a la del pan sin levadura, y podemos asimismo ver que en la resurrección de Cristo fueron las primicias. En el libro de los Hechos aparece la fiesta o el cumplimiento del día de Pentecostés, que es la llenura del Espíritu Santo, y es el cumplimiento, aunque está con una fiesta judía en lo natural, en lo espiritual hay un cumplimiento también. Ok, las fiestas judías de verano que aún no se han cumplido, las podemos ver ahí en el cuadro del final. Y es que Cristo habló profundidades respecto a esto y de hecho dejó cosas codificadas. En Mateo 24:32, él dijo lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ok, respecto a esto podemos entender que hay fiestas que aún no se han cumplido, aunque yo tengo cierto concepto de lo que es el día de los tabernáculos o la fiesta de los tabernáculos, dado que yo entiendo que en el momento que Cristo toma un cuerpo humano, cuando Él tabernaculiza, ahí se cumple la fiesta. Pero creo que hay una segunda fase cuando Él retorna y Él pone sus pies también ahí en el Monte de los Olivos, donde Él está también tabernaculizando de alguna manera. Ok, el punto es que la Biblia nos habla de 7 fiestas y entre ellas están las trompetas. Respecto a la del perdón o del Día del Perdón, podemos entender que esta fiesta se va a cumplir en el momento que ya el Señor nos empiece a recompensar por todo lo que hemos hecho en su obra y ya no tomará en cuenta el pecado, sino que solo nos dará las recompensas, porque Él pagó nuestros pecados en la cruz. Ok, cada una de las trompetas bíblicas nos amplía el panorama profético del tiempo final. La 7ª trompeta realmente no es la final trompeta mencionada en 1 Corintios 15, verso 52. La 7ª trompeta es la última de una serie de juicios tribulacionarios, tocada por un ángel, y la trompeta del arrebatamiento es tocada por el Señor mismo. Bien, pasajes paralelos o complementarios de la final trompeta tocada por el Señor son los siguientes: Corintios 15 y Tesalonicenses 4, donde vemos aquí subrayado que se menciona la final trompeta y también dice y con trompeta de Dios. Es el mismo evento donde los dos textos tienen un panorama amplio de lo que Dios quiere que entendamos que ocurrirá en esa fase. Ok, las 7 trompetas de juicio, pues precisamente son un trato de Dios con los desobedientes, pero esta trompeta que la tocará Él mismo es como una convocatoria para los redimidos. De hecho, la Biblia menciona distintos tipos de trompetas, entre las cuales Isaías 58, verso 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Ponga atención, alza tu voz como trompeta. Es decir, que el evangelio, de alguna forma, es un tipo de trompeta también, pero, y sigue diciendo, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Recordemos incluso que se estuvieron reportando sonidos de trompeta y fueron grabados. Pongamos atención a este material a continuación, porque esto es tremendo. Este registro fue publicado. Vamos a verlo. Usuarios de redes sociales reportaban fotos extrañas en el cielo.
Impresionante, atención a esto. Un extraño ruido que se escuchó en la Los noche noticieros del jueves en el hablando cielo de la capital antioqueña. de lo que la Biblia de alguna manera nos muestra. En las últimas semanas, muchas personas compartieron a través de las redes sociales sus experiencias con relación a ruidos extraños y fuertes provenientes del cielo. Muchas de estas personas señalan que se trata de un suceso que se menciona en la Biblia sobre la trompeta del Apocalipsis. En los últimos días, muchos aseguraron haber escuchado el sonido de trompetas o de una voz inexplicable del cielo en distintos países en todo el mundo. Interesante cómo frente a nuestros ojos se dan estas situaciones. Ahora, la primera trompeta. Cuando revisamos esto, entendemos que Apocalipsis 8:6 describe: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Estas cosas han estado ocurriendo. De hecho, hay una bola de fuego captada en Tailandia. La podemos revisar aquí en pantalla, cómo hay registros de cosas que se han ya manifestado, donde, por eso les decía que esto es como cuando algo se activa y empieza a acrecentarse, de la misma manera que se suena un instrumento y empieza a crecer el sonido, de manera que se sostiene en el tiempo, hasta que termina ya lo que tiene que básicamente transmitir con su sonido. Ok, en Irlanda también se captaron bolas de fuego y esto es algo que no se puede ocultar. La Biblia lo describe y los registros, las noticias están frente a nuestros ojos. Ahora, ¿qué nivel de alteración climática estará indicando la profecía bíblica para el tiempo de su máximo desarrollo? Porque si estos son los principios de dolores, si esta es la activación o la fase del inicio del trompetazo o de la primera trompeta, ¿qué ocurrirá en el tiempo donde esté en su máximo desarrollo? Cosas que se han ya visto, no son bíblicamente como algo que no se haya visto, es decir, que nadie puede decir que es un mito, sino que lo que la Biblia describe ya se ha manifestado. Ok, bolas, oiga bien, como de granizo o de granizo en bolas. Y podemos verificar que incluso dijeron que en Bolivia una apocalíptica granizada, específicamente en Sucre, y de hecho mató a 2 alumnos. Ok, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ok, algunos podrán atribuir a que esto tiene que ver con aquellos que activan desastres en los bosques o algo por el estilo, pero también han habido incendios como consecuencia de la condición de la tierra. Ok, lo interesante es que ¿qué nivel de incendio será el que quemará toda la hierba verde? Porque la Biblia no dice que es simplemente la hierba, sino que aún la hierba verde va a ser quemada por aquello que se desarrollará en el tema del trompetazo o en el desarrollo del juicio que tiene que ver con esta primer trompeta. Apocalipsis 11:18 dice la Biblia: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ok, entonces hay una advertencia, hay un aviso, hay algo ahí que Dios está dejando para aquellos también que destruyen la tierra, aunque sabemos que en el tiempo tribulacionario será algo climático, pero este tipo de situaciones aportan para que ese desastre sea aún mayor, la mano del hombre como depredadores de lo que Dios dejó como recursos naturales. Ok, es una situación tremenda. Ahora, en la segunda trompeta observamos que se describe que el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esa imagen que tenemos en pantalla es una ilustración. Sin embargo, sigue diciendo: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ok. Apocalipsis 8:8 dice: y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Lo interesante es que la NASA confirma que podría ocurrir la profecía descrita en Apocalipsis 8. Ok, ya no es solamente la Biblia, sino la comunidad científica, específicamente la gente de la NASA, confirmando que podría ocurrir esto. Es decir, que lo que los cristianos ya sabíamos
con mucha anticipación, los científicos, la NASA, esa comunidad de estudiosos, de intelectuales, están básicamente hasta ahora enterándose cuando nosotros lo sabemos, porque la profecía bíblica fue para principalmente alertar a los redimidos. El mundo cuenta con sistemas de cálculo que pueden brindar datos muy importantes con mucha anticipación. Sin embargo, ni la mejor computadora del planeta cuenta con los datos proféticos que Dios ya reveló en sus sagradas escrituras miles de años antes. Muy bien, la NASA confirma que podría ocurrir la profecía descrita en Apocalipsis 8. Pongamos atención a esto. Centenas de asteroides rodean la Tierra todos los días, pero es cuestión de tiempo para que un cuerpo rocoso destructor alcance el planeta, según informó la NASA. Descubierto en 1999, el asteroide llamado Bennu tiene aproximadamente 500 metros de diámetro y orbita el Sol a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora. La cercanía del asteroide con la Tierra en el año 2135 dice que modificará la órbita de Bennu. O sea, esta gente está yéndose a años más adelante, cuando nosotros sabemos que esto puede ocurrir en este tiempo, porque estamos viviendo una fase que es la fase final, la fase de los días postreros. Muy bien. Ellos hablan de cómo va a haber un cambio del curso, ¿verdad? Colisionando con la Tierra en aquel siglo. Ok. Lo voy a leer en este párrafo final, donde dice que la cercanía del asteroide con la Tierra en el año 2135 modificará la órbita de Venus, potencialmente colocándolo en curso, oiga bien, de colisión con la Tierra en aquel siglo, afirma Dante Laureta, profesor de ciencia planetaria de la Universidad de Arizona. Ok, ellos están hablando de algo a muchos años adelante, cuando estos eventos se podrían desarrollar hoy mismo, se podrían desarrollar antes que termine este año, precisamente por cómo otros datos también están en su desarrollo. Muy bien, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto también ya se ha visto, se ha registrado, no podemos pasarlo por alto, y son cosas que el hombre ya ha tenido como algunas muestras, algunas señales, o el principio de dolores, situaciones ahí como para que se dé cuenta que no es algo de ficción, sino que incluso ya hay registros que han ocurrido. Al principio mencionaba que se van acrecentando de la misma manera que un sonido de trompeta va creciendo, así como también se dijo que principio de dolores, cuando van comenzando, luego se van volviendo más agudos. Ok, es muy interesante esto, además de los fenómenos que están afectando al mundo, como terremotos, inundaciones y nevadas descomunales. Ahora nos asombra la muerte masiva de peces en distintas partes del planeta. Ok, Apocalipsis 8:9 dice: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Muy bien, cuando encontramos en la tercera trompeta que también hay un aviso, podemos encontrar lo siguiente. Vea qué interesante es esto. Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Lo interesante es que la industria está aportando a esto también. Podría ser algo simbólico lo del ajenjo, pero podría ser también algo literal. El punto es que si es literal y esa estrella llamada ajenjo va a dañar las aguas de manera que van a morir, ya podemos darnos cuenta que también hay un aporte con la destrucción, con el asunto de lo climático, de cómo hay una industrialización terrible al grado que, por amor al dinero, están contaminando los recursos naturales. Entonces, podría ser literal y podría ser simbólico, pero ambas cosas podemos entender por la Biblia que están frente a nuestros ojos, porque Apocalipsis o Revelaciones 8 del 10 al 11 describe que esto es un toque de trompeta y esto es juicio, y cómo cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Hasta se describe el nombre, pero habla de afectación a estos recursos naturales de manera que producen mucha muerte. Ok, yo no puedo
apuntarme únicamente con lo literal ni únicamente con lo simbólico, pero hay un aporte del sistema industrial de dañar los recursos naturales y esto se puede sumar a lo literal, es decir, a lo de la caída de una estrella específicamente, si es literalmente, ¿ok? Definitivamente aún vemos cómo el hombre aporta para que los juicios se desarrollen, es tremendo. Esto nadie lo detiene. De hecho, recientemente salió una noticia de cómo pretendían desviar o estar listos para desviar asteroides y nadie podrá desviar juicios que la Biblia describe, nadie lo podrá detener. De hecho, han dicho que podrían incluso migrar a otro planeta. La Biblia nos enseña que eso no es posible. Bien, cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ok, los eclipses solares y lunares han tenido efectos similares al de la profecía. Sin embargo, el texto puede estar marcando un impacto mayor y muy probablemente para el tiempo de la semana 70 o la gran tribulación, la misma 70ª semana que profetizó Daniel inspirado por el Espíritu Santo. Ok, esto es realmente delicado. Vea qué interesante que la Tierra se oscurece cada vez más. El misterioso fenómeno que alarma a los científicos. Un equipo de científicos ha observado que en los últimos 3 años la Tierra refleja una significativa cantidad menor de luz solar que antes. Lo que la Biblia describe, la ciencia lo está descubriendo y los cristianos ya lo sabíamos por el libro que han menospreciado, el libro que han considerado muchos ambiguo, el libro más distribuido en la historia de la humanidad, que los que hemos tenido contacto con este libro llamado la Biblia nos damos cuenta que en lugar de leerla, ella nos lee a nosotros, y es que la Biblia fue inspirada por Dios. Ok, la ONU advierte sobre la ebullición global. Oiga bien, la ebullición global y desata el caos, dice este artículo. Oiga, ONU advierte, ebullición global desata el caos. Bien, la era de la ebullición global ha comenzado. Estas son afirmaciones, no son de hecho situaciones que se puedan ver como una probabilidad. No, esto está ocurriendo. De hecho, la ONU ha dicho que ha llegado la era de la ebullición global, y esto de ebullición es como cuando usted ve una olla que está hirviendo y ya la tapadera está como queriendo salirse por todo lo que está queriendo emerger en el vapor. De hecho, la Tierra está en esa condición. Algunos todavía, los que no se han actualizado, manejan el término calentamiento global. Ya ese término quedó atrás. Ahora es la era de la ebullición global. Es algo más terrible. Apocalipsis 8:13 dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Es decir, amados hermanos, que lo que viene para la tierra es terrible. Solamente por medio del arrebatamiento podremos escapar de lo que viene. No hay otra forma. Los que todavía están pensando que no se van a santificar y que van a disfrutar del pecado y únicamente van a tratar de evadir la marca de la bestia, y no se dan cuenta que no es lo único que estará en desarrollo, sino que es una serie de juicios tremendos. Y vea que aún la Biblia dice: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están por sonar los 3 ángeles. Tremendo. La quinta trompeta, Apocalipsis 9:1 en adelante. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Oiga, qué tremendo esto. Y podemos encontrar que aparece también lo siguiente: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Oiga bien, qué tremendo es esto. Les recomiendo que puedan escuchar o ver el video llamado La señal del descongelamiento. La pueden encontrar en YouTube y también en esta página Pastor Elder Figueroa, donde doy muchos detalles de este trompetazo, donde doy detalles específicos de esa apertura del pozo del abismo. Aquí voy a hacer como un repaso, pero con mucho más detalle
en el tema la señal del descongelamiento. Job 38:30 dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Pongamos mucha atención a esto, porque ya vimos aquí en esta columna de Apocalipsis 9 que se abrió el pozo del abismo. Y Job 38:30, el libro considerado el más antiguo de la Biblia, o el que se escribió al principio, o el de los que más data de haberse escrito mucho antes, que incluso del mismo Génesis, no que lo que ocurrió ahí fue antes que el Génesis, sino que se escribió antes que el Génesis, dice que las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Ok, el abismo es una cárcel y los polos con grandes capas de hielo son las puertas. Son cárceles que Dios ha dejado para sus enemigos. De hecho, hay prisiones y hay prisioneros, pero prisioneros que van a salir en el tiempo apocalíptico. Por eso yo insisto, no es únicamente de evadir la marca de la bestia. También estarán operando entidades espirituales de maldad que en este momento están en cárceles, pero esas cárceles se abrirán. El pozo del abismo está, oiga bien, como con una puerta o cerrojos, pero de hielo. Ahí lo dice Job 38:30, y dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Bien, es decir que esto del descongelamiento de los polos es una muestra también lo cercano que está el tiempo tribulacionario. Vamos a revisar este reportaje, pongamos mucha atención. En el último siglo, la temperatura de la Tierra ha aumentado 0,7 grados en el mundo, 0,95 en Europa y 1,5 grados en España. Y los glaciares, que son sistemas naturales muy delicados, se van derritiendo poco a poco. Si el Ártico se queda sin hielo, la vida del planeta peligra. Los grandes bloques de hielo no son capaces de soportar la subida de las temperaturas y se desprenden de su forma original. Tremendo, es tremendo lo que está ocurriendo definitivamente, y aún dice Job 37:10, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Es decir que esto es la mano de Dios que ha generado esas tremendas capas que están ahí. El abismo está cubierto como por cerrojos, son como rejillas, pero de hielo. Ok, lo impresionante es que cuando revisamos más profundamente podemos encontrar que hay portales, cárceles y sistemas de prisión creados por Dios para sus enemigos. Es decir, que hay un inframundo. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que debajo de la tierra hay rodillas. Ahí es donde tenemos que entender que no somos la raza humana los únicos que habitan en la tierra, porque hay enemigos de Dios que están en el inframundo. De hecho, Job 26:5 dice en la versión Torres Hamat, mira cómo los gigantes gimen en los abismos debajo de las aguas con los otros que están encerrados con ellos. La versión Mofat lo dice de la siguiente manera, delante de Dios los gigantes primigenios se retuercen debajo del océano en su prisión. Se da cuenta que esto es tremendamente delicado. Hay un descongelamiento acelerado y este es un registro que data del 84 y con otra recopilación del año 2016. Para este año que estamos, ¿cómo estará esta situación? Seguramente mucho más terrible. Ok, vea qué tremendo, porque los gigantes saldrán de sus cárceles de oscuridad en la gran tribulación. Esto es algo que nadie lo podrá detener. Y es que los juicios están a punto de llegar a un nivel terrible. Ok, la sexta trompeta. Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número.
Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Ok, el río Éufrates ha sido foco de los estudiosos de la Biblia, ya que es un río que lo ha dejado Dios como parte de los indicadores de lo que la Biblia describe como señales del fin. Muy bien, Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En este preciso momento, los reyes del oriente tienen alianza, es decir, los chinos tienen alianza con Rusia, y hay otros países aliados, pero estos son en realidad una fuerte oposición a Israel, también oposición a Estados Unidos. Y aquí se habla que el río Éufrates se secará para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente. Los reyes del oriente van a tratar de derribar o de eliminar a Israel, lo que sabemos que no va a ocurrir totalmente, pero le van a hacer caer a tierra a los judíos. Definitivamente solamente el Señor Jesús podrá libertarles, y está escrito que Él les ayudará, pero pasarán por una situación terrible. Ahora, esto está muy cerca, ya que cuando revisamos el estado del Éufrates, este es un reporte no tan antiguo, pero el Éufrates es un río que ha fluctuado mucho, y vea este artículo, el Tigris y el Éufrates, símbolos del país, oiga bien, cuna de las primeras civilizaciones y fuente de riqueza. Se están secando por los estragos, oiga bien, por los estragos del cambio climático. Ok, ahora este es un lago de la región de donde está el Éufrates. El Amrin es un lago artificial ubicado en el este de Irak, y el depósito principal de abastecimiento de agua de los municipios y aldeas de la gobernación de Diyala. Este año los niveles han alcanzado mínimos críticos, lo que ha afectado a los agricultores, ganaderos y pescadores de toda la región. Este lago es vecino, es decir, es parte de la región donde está el Éufrates. Entonces podemos darnos cuenta que este es un asunto delicado. Si el Éufrates se seca, oiga, habrá paso para los reyes del oriente. Y de hecho, cuando revisamos esto, el clima es un punto importante, pero los proyectos de embalses también apuntan hacia el cumplimiento profético, porque incluso podría estar en un nivel buenísimo el Éufrates, pero hay un proyecto llamado la presa de Ataturk, que se dice que tiene la capacidad de secar el Éufrates. Es decir, que esto es tremendamente profético, considerada una de las mega construcciones. Esto es un registro que asombra a la ingeniería, pero se le ha permitido su desarrollo porque incluso no estando seco el Éufrates podrán, oiga esto, podrán activarlo, este embalse, y secarlo. Muy bien, séptima trompeta. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ponga atención a eso, por eso está subrayado, cuando él comience a tocar la trompeta, por eso yo les decía que es un desarrollo, no es un solo toque y que se activa, no, se activa, pero algo sostenido como acrecentándose. Dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ok, aquí le voy a mostrar una gráfica donde se muestra la etapa que estamos viviendo, que es la etapa pre-rapto. Luego que ocurra el rapto de Tesalonicenses 4, del 15 al 18, inicia aquí en la tierra la fase llamada la gran tribulación. Posterior a ese evento, viene Cristo Jesús, ya casado con la iglesia, y viene a instaurar el milenio. Eso está registrado en Apocalipsis 1:7, pero lo que ocurre es que la profecía progresiva pasa de alguna manera desde este tiempo, porque lo que yo he venido mostrando en este material es precisamente que todo está acrecentándose, pero así como aparece aquí en esta gráfica, en la gran tribulación será su máxima expresión, su máximo desarrollo. Por supuesto, en esta gráfica algunos van a quizás a decir, pero la iglesia no se va a escapar de algunos asuntos tribulacionarios. Bueno, yo soy de la escuela que cree que la iglesia será librada de la gran tribulación.
y lo que la iglesia está atravesando ahorita son los principios de dolores. Pero podemos darnos cuenta, ese es otro tema para desarrollarlo, sin embargo, podemos ver en esta gráfica que es una profecía progresiva, de manera que se acrecentará, llegará a un nivel tremendo en el tiempo tribulacionario. Por eso, si tú no estás listo, limpia tus vestiduras, porque algunos han creído que únicamente es de evadir la marca de la bestia. No es únicamente eso, son una serie de situaciones, son juicios que Dios ha determinado para los que se queden. De hecho, estudiar únicamente lo que ocurrirá en la gran tribulación es terrible, porque es un evento que nunca ha ocurrido ni ocurrirá de nuevo. Es un evento único descrito en la Biblia, al grado que se han activado desde ya juicios de Dios que están ya encaminados, y en el tiempo tribulacionario será algo terrible, algo porque es como una venganza de Dios para sus enemigos. No debería de estar ahí, porque aunque algunos van a lograr salir, yo entiendo que aún gente que conoce las verdades de la Biblia cederá, no solamente con lo de la marca de la bestia, sino que al ver que es algo terrible, incluso van a creer que ya están en el infierno. Pero es la gran tribulación o la angustia de Jacob. Es algo determinado para los judíos, pero también gentiles se quedarán, porque es un evento que, la gran tribulación, que alcanzará a los que habitan sobre la faz de toda la tierra. La Biblia lo registra. Así que esta es la séptima trompeta y no tenemos que confundirla con la trompeta del arrebatamiento, porque las 7 trompetas son juicios, mientras que la trompeta que habla, la final trompeta, esa tiene que ver con la convocatoria que Dios hará a su pueblo. Así que estas son las 7 trompetas del Apocalipsis. Es una bendición poder guardar esto en el corazón, ya que estamos viviendo un tiempo final, un tiempo postrero. No podemos pasar por alto que estamos viviendo los días finales. Estamos a un paso que Cristo venga por nosotros. Así que guardemos nuestras vestiduras porque el tiempo está cercano. Bendiciones.